Primero, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. No sé si me escuchan bien, si no me avisan, porfa. Este, Se escucha bueno, perfecto. en primer lugar, gracias por la invitación a compartir este espacio. Yo lo entiendo como un ámbito de intercambio y de diálogo más que como una capacitación en sí misma. Y para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Algunos de ustedes los he cruzado alguna vez, otros no los conozco, pero bueno, vengo viendo cómo están trabajando y la verdad que es muy bueno ver que no solamente existe mucho interés y sensibilización por los temas ambientales, sino también capacidad de organizarse y de movilizarse y todavía más de intentar algunas propuestas y presentar alternativas. Así que esta conversación yo la entiendo como un ámbito de intercambio, de diálogo. Preparé una presentación inicial, si se quiere, pero la idea es que sea un disparador y que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna idea o alguna cuestión que quieran que discutamos, me interrumpan y lo hagamos así bien fluido. En ese sentido, un poco esta conversación arrancó algunas semanas atrás cuando se produjeron algunos incendios en el delta del Paraná y empezó a recobrar vigor el planteo de una ley de humedales. Así que yo hoy voy a hablar de humedales, pero sobre todo de las ideas en torno a esta ley de humedales, para que podamos discutir, bueno, qué debería traernos esta ley o esta propuesta para llevarnos a una situación mejor de la que tenemos hoy en día. Así que, o sea, la agenda de los humedales da para muchos abordajes, da para mucha discusión, muchos temas, pero por ahí hoy vamos a recortar algunos para poder hacer foco en estos instrumentos legales. Si podés, Steph, poner pantalla completa si sale todo, pero Sí, bueno, estaba para viendo dar... cómo hacerlo. Si alguien tiene el tip de F, no me acuerdo qué número hay que apretar para pantalla completa. Ah, F11, eh, gracias, Cosi. Ahí estamos. A ver, ahí está. genial. Yo estoy con el teléfono, así que los veo chiquititos y no veo el chat, así que cualquier cosa me interrumpís o me ponen alguna alerta. Dale. Bueno, para arrancar, si les parece bien, vale la pena arrancar de muy atrás y algunas bases, que les pido perdón porque seguramente algunos de ustedes ya manejan estos temas mucho mejor que yo, pero vale la pena repasar un poco cómo llegamos a esta discusión. Y entonces preguntarnos por qué estamos hablando de humedales hoy. Y bueno, una respuesta sencilla es porque son importantes. ¿Y por qué son importantes los humedales? Bueno, ahí entran en juego distintos lenguajes de valoración, ¿no? Un amigo, Claudio Campaña, presidente del Foro del Mar Patagónico, cuando hablábamos de la conservación de ballenas, él me decía, las ballenas hay que protegerlas porque cantan, porque bailan, porque nadan, es decir, porque tienen un valor intrínseco. Pero bueno, en general en las discusiones públicas, legales y demás, suelen ser más eficaces otros discursos, otras argumentaciones. Y bueno, lo que ustedes ven ahí en su pantalla a la izquierda es una síntesis de lo que se consideran los servicios ecosistémicos, es decir, las contribuciones que los humedales prestan a las personas. Y bueno, esto tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero algunos lo presentan con más colorido y mejor presentado, pero básicamente sabemos que los humedales cumplen funciones muy importantes para nosotros. Por un lado tienen un rol importante en la regulación hidrológica, esa Genio. capacidad que tienen de absorber o de retener excesos hídricos, ayuda a evitar inundaciones, también en épocas de sequía mitigan porque van liberando poco a poco esa agua. Esos lugares donde digamos, están con pocos agua también cumple un rol con la vegetación de bioremediación que purifica el agua, que ayuda a la infiltración a las napas subterráneas, que muchas veces son nuestras fuentes. Tienen un valor en términos de que nos proveen de alimentos, nos proveen de peces, nos proveen de pasturas, nos proveen de maderas. También tienen valor en términos de lo que es los desafíos climáticos, ¿no? Sabemos que muchos humedales cumplen importantes funciones secuestrando carbono,
y eso ayuda a mitigar las emisiones, y también en un contexto de tanta variabilidad, esta capacidad de absorber excesos hídricos ayuda a mitigar algunos riesgos, como estas inundaciones. También son lugares que tienen una destacada biodiversidad, hay flora y fauna autóctona, silvestre, que se caracteriza por este tipo de ambientes. Y después hay un montón de otros servicios que nos prestan, son lugares que pueden servir para la recreación, para el turismo, son lugares que en muchos casos tienen historia y valor antropológico, histórico, arqueológico. Ahí, bueno, esa es una forma sintética de presentar esta información en el cuadro que ustedes ven a la izquierda. Otra forma es la que ven a la derecha en términos de cómo los humedales contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, el mensaje es que bueno, estamos hablando de ambientes que son muy importantes y que, si pasamos a la próxima, por favor, además hablamos de los humedales porque estamos en un contexto en el cual se encuentra una situación crítica o compleja. No sé si ustedes están viendo la presentación. No, ahora la va a empezar a compartir Azu. A ver, un momento. Azu, ¿estás ahí? Sí, sí, creía que le estabas compartiendo vos. Ahí comparto. Sí, justo te mandé un mensajito, pero por ahí no me llegaste llegó. a ver. Listo. Ya está. Ahí estamos, gracias, Azu. Perfecto. F11 para pantalla completa. Ahí nos tiró el tip COSI. Y Ay, después... no se puso. A ver. No sé por qué no se me pone la pantalla completa, perdonen. ahora a veces depende de la compu. Ahí va, buenísimo. Estamos por Bueno, acá, Javi, decías que la presentación tiene la parte de humedales y objetivos de desarrollo sostenible en la parte derecha. No se escucha el audio. Está silenciado, Javi, perdón. Perdón, ¿ahí se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha, se escucha. Bien, gracias. Sí, decía que ahí simplemente es una síntesis de este conjunto de ideas de por qué son importantes los humedales, digamos, cuáles son las contribuciones que prestan. Ese resumen, creo que todo lo que dije antes sí lo escucharon, ¿no? Así no lo repito, de cómo se valoran estos servicios ecosistémicos de regulación, de aprovisionamiento, el rol que cumplen con el ciclo hidrológico, como hábitats críticos, con aportes para la lucha contra el cambio climático y demás. Y bueno, esto presentado de otra manera en términos de cómo contribuyen a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pero además hablamos de los humedales porque no solamente son importantes, sino que están en una situación compleja. Y si pasamos a la siguiente, simplemente para refrescar, creo que todos los presentes tienen muy plena conciencia de un contexto crítico, ¿no? Podemos poner crisis 3 puntos y completar con varias palabras: ecológica, climática, del agua, social, etcétera, etcétera. Y estas crisis no solamente están siendo documentadas hace muchísimos años por los expertos, sino que también las vemos manifestadas en conflictos, en situaciones críticas que se dan en nuestro país y en todo el mundo, en situaciones muy específicas. Así que esto simplemente como un contexto general, y en ese contexto, siguiente por favor, los humedales no solamente no están ajenos, sino que además son protagonistas de esta situación tan difícil. Y ahí vemos que, según las estimaciones que se cuentan a nivel global, desde el año 1970, que es cuando se empezó a firmar y entró en vigor en el 71 la Convención de Ramsar, que es un tratado internacional que justamente busca la conservación y el uso racional de los humedales, desde entonces perdimos más o menos el 35% de los humedales del mundo. Es una tasa incluso superior a la de los bosques nativos, una situación compleja que se va agudizando y se va profundizando. Y esto implica que se pierden humedales, pero también que se degradan los que existen, que se alteran sus características ecológicas, y que esto afecta a la biodiversidad y afecta a esas contribuciones que antes hablábamos, que los humedales prestan, ¿no?
Siguiente, por favor. ¿Y por qué se da esta situación tan crítica? Bueno, hay muchos factores que inciden, muchas presiones sobre estos ambientes humedales. Por categorizarlos de alguna manera, los dos primeros, los cambios en el uso del suelo y la alteración de la dinámica del agua, suelen ser los factores de mayor peso, ¿no? Estamos hablando de tierras, que ahora vamos a ver más adelante la definición, pero que se caracterizan por fluctuar en su inundación y épocas más secas, y que tienen toda una vida adaptada a esas condiciones, y cuando se cambia el suelo en su composición o en su estructuración, empieza a poner en riesgo esas características. Y ahí cuestiones como urbanizaciones, como forestaciones o deforestaciones, rellenos, cuando se cambia el curso hidrológico de un río o se desvía un arroyo, cuando se hace un uso no responsable y se extraen materiales en exceso, que pueden ser minerales, pueden ser peces, pueden ser pasturas, pueden ser forrajes. También cuando se le introducen químicos o efluentes cloacales en exceso, sin tratamiento, cuando se introducen también especies exóticas invasoras que empiezan a modificar el equilibrio que tienen las especies especialmente adaptadas a los humedales, y el cambio climático, ¿no?, como un factor indirecto transversal, y todo lo que eso implica en términos de la variación de las precipitaciones, los aumentos de la temperatura. Y si lo queremos ver esto en términos de las actividades o los sectores, bueno, hay muchos que tienen presión sobre estos ecosistemas, sobre estos ambientes, y que representan amenazas, ¿no? Yo ahí les puse algunos ejemplos. Hace poco vi que algunos de ustedes distribuyeron unos videos informativos muy didácticos de esto, pero bueno, sabemos que las actividades agropecuarias, tanto en los cultivos como en los manejos de ganado, tienen incidencia, a veces se transforman estos suelos para otros usos, y eso implica rellenos, implica modificar escorrentías, y eso tiene un impacto en los humedales. Por otro lado tenemos los emprendimientos urbanísticos o la construcción de asentamientos y viviendas, que también transforman estos usos del suelo. Hay actividades mineras en algunos humedales, como en la zona de la Puna Argentina. Ustedes saben bien la agenda del litio, cómo va creciendo, y esto implica utilizar los salares de altura y cambiar su composición hidrológica. Y hay otras que a veces pasan más desapercibidas, pero que también tienen un enorme impacto. Yo les puse ahí un ejemplo de obras de infraestructura. Tenemos un país que está repleto de embalses, de presas, de distintas formas de enricamiento que alteran los cursos de agua, y a veces otras actividades que parecen más inocuas, como las deportivas, las turísticas, también, si no se hacen con plena conciencia de cómo funcionan estos ecosistemas, pueden tener impacto, ¿no? Ahí abajo a la derecha van a ver un diagrama de un conflicto muy actual que hay en los bañados de Rocha, en el partido Esteban Echeverría, en la cuenca Riachuelo, donde un predio del Club Racing está transformando estas tierras para poder hacer cancha de fútbol, ¿no? Entonces, las presiones, como ustedes ven, son diversas, y es importante que podamos estructurar la problemática, porque como nosotros definamos el problema, de algún modo vamos a estar condicionando las respuestas que buscamos para atender ese problema. Entonces, a veces por ahí, cuando discutimos de humedales, el foco se va muy rápido a la minería, o se va muy rápido a los countries que hay acá en la zona del delta, o se va muy rápido a la cuestión de la soja, y es importante que podamos componer todos los elementos de la problemática bien, porque después vamos a necesitar herramientas para cada una de estas situaciones. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, a raíz de esta situación, digamos, en la cual cada vez más distintas personas, organizaciones y grupos fueron problematizando la situación de los humedales, porque se estaban perdiendo ambientes importantes, porque están bajo presión, porque siguen generando conflictividades. Bueno, muchos empezaron a plantear la idea de que tenemos que mejorar nuestras políticas para promover su conservación, promover su uso sustentable, en algunos casos promover su restauración. Y esto, como decíamos antes, desde una mirada ecosistémica, una mirada integral que tenga en cuenta
no solamente los componentes ecológicos o biológicos, sino también los usos que hay de estos humedales, lo importante que son para muchas poblaciones, para muchas culturas. Incluso hay humedales que tienen valores sagrados para algunas comunidades originarias, y desde un enfoque de derechos que tenga siempre presente esta mirada de la justicia ambiental y cómo las situaciones de riesgo y de degradación de los ecosistemas suelen afectar con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y entonces, con toda esta problemática y estos intereses, aparece muy fuertemente la idea de una ley. Y ahí empezamos a ver que hay muchos, y esto, si bien ahora cobra nuevo impulso, el pedido de una ley de humedales, digamos, es un pedido que ya lleva muchos años. Y en ese sentido, a veces a mí, como me preguntan por mi formación de abogado y haber trabajado en las políticas públicas, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitamos? Y la respuesta es siempre esta, ¿no? Una ley ya, ley. Y yo a veces le digo, bueno, ¿la ley ayuda o no ayuda? ¿Qué ley necesitamos? Y me parece que ahí ese era, si se quiere, el punto central que yo quería conversar con ustedes, discutir. Porque no cualquier ley nos lleva a una situación mejor de la que estamos. Entonces tenemos que pedir y promover una ley, pero también tenemos que tomarnos el trabajo de discutir qué contenidos específicos, qué instrumentos va a prever esa ley, para que efectivamente nos lleve a un lugar mejor del cual estamos ahora, ¿no? Así que, si les parece bien, yo voy a resumir algunos puntos que yo creo que son críticos. Seguramente hay muchos más, y algunos de ustedes podrán plantearlos y los podemos discutir, pero para iniciar, si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a resumir algunas cuestiones que son basales, digamos, para esta discusión. Y la primera tiene que ver con la definición de los humedales. Y a mí me gusta ese cuadro que ven a la derecha de Escher, porque a veces todos miramos lo mismo, pero cada uno ve una cosa diferente, ¿no? Hay distintos planos y cada uno recorta la realidad como le parece, o como tiene su sesgo, o como su marco cognitivo le ayuda a decodificar mejor. Y este tema a veces se pasa muy rápido, el de la definición de los humedales, y se cree que es como una cuestión técnica, una cuestión que se resuelve muy fácilmente, y la verdad es que la experiencia nos indica que no, y que para una ley de presupuestos mínimos como la que estamos hablando, de protección ambiental, definir bien en dónde se va a aplicar es fundamental, porque va a implicar a quiénes alcanza y a quiénes no. Y en esto tenemos varios traspiés en la historia del derecho ambiental. Si nosotros tomamos las leyes de bosques o de glaciares, que han usado definiciones en algún punto ambiguas, después vemos que esto complica la aplicación de la ley, complica la implementación, genera conflictividad. En el caso de bosques tenemos una definición bastante amplia. Después se tomó para hacer inventarios una definición que venía de la FAO, que tenía componentes, digamos, que se había discutido en otros ámbitos, entonces tenía una suerte de sesgo más de los bosques tropicales, que tal vez no es nuestra realidad. Y después el COFEMA fue discutiendo, el COFEMA es el Consejo Federal de Medio Ambiente, definiciones más apropiadas para la realidad local. Pero bueno, en todo ese transcurso uno saca conclusiones muy distintas. Si aplicamos una definición, la de FAO, que la de COFEMA, nos va a dar que hay zonas que vamos a considerar a los fines de la ley bosque y otras que no. En glaciares, ni que hablar, todavía hoy hay causas judiciales que están en la Corte Suprema por la definición del ambiente periglacial. Entonces, esto, si bien muchos lo pasan muy rápido, a mí me parece importante detenerse un poquito y discutirlo. Así que si me ayudan con la siguiente, por favor. Respecto específicamente de los humedales, tenemos que pasar en limpio. ¿A qué llamamos humedales? Y tenemos como esta primera definición, si se quiere coloquial, que diferencia lo que es un ambiente terrestre de un acuático, y los humedales como un ambiente intermedio, si se quiere, en el cual la característica principal es que permanecen inundados por un tiempo y esa inundación por momentos no está. Y entonces esta dinámica del agua hace que se generen ciertas condiciones de vida, cierta vegetación, cierta característica del suelo. Eso también genera que haya determinada fauna. Entonces este es el rasgo principal de los humedales.
y la Convención de Ramsar, que les comentaba antes, no sé si todos la conocen, si alguno no, y no, por ahí doy por hecho algunos conceptos, me interrumpe y amplío, pero la Convención de Ramsar, que es este tratado de 1971, los define con una, digamos, descripción enunciativa, ¿no? Ahí yo se las pegué, habla más de tipos de humedales, ¿no? De las extensiones de marismas, pantanos. Tengamos en cuenta que esta convención, como dije antes, se suscribió en el año 70 y 71. Estamos hablando antes de la conferencia de Estocolmo, antes de los primeros acuerdos en términos de ambiente y todo lo que nosotros hoy conocemos, como la Declaración de Estocolmo, la de Río. Es decir, estamos hablando de una pionera en el derecho internacional y en la cooperación regional e internacional en términos ambientales. Pero bueno, si nosotros llevamos esta definición a la ley, así acríticamente, nos vamos a encontrar con un problema, que es que con esa definición nosotros no podemos definir o distinguir inequívocamente a los humedales. Se nos va a confundir un humedal con algo que tal vez no sea un humedal. Así que, siguiente por favor. Con esta complejidad, hace ya mucho tiempo, muchos expertos en ecología, en geomorfología, en biología y demás, vienen discutiendo a qué vamos a llamar humedales. Y entonces se acordó esta definición operativa que ahí les comparto, básicamente que hace foco en cuáles son los criterios para identificar un humedal. O sea, qué tenemos que mirar para ver si vamos a poder encontrar ahí un humedal o no. Entonces nos vamos a fijar en la hidrología, esta presencia temporaria o permanente del agua, nos vamos a fijar en la vegetación, si tiene plantas hidrófitas, es decir, plantas que tienen componentes de agua muy altos. Vamos a mirar los suelos, si están saturados en agua, si tienen rasgos de hidromorfismo. Y esta definición lo que busca justamente es poder definir un foco y que la ley sea, digamos, más clara en términos de qué alcances tiene, qué está dentro y qué no. Ahora, como ustedes ven ahí abajo, esta definición se acordó recién en un taller de 2016, y estudios de los humedales hay hace más de 20 años en el país. Eso como para complejizar un poco este tema, y también para decir que hay gente o hay instituciones que no comparten esta definición, y en eso se mezclan marcos cognitivos, formaciones académicas, pero también intereses, digamos. Porque cuanto más acotado sea la definición de humedales, digamos, esos recaudos adicionales que va a exigir la ley van a ser menores, o van a alcanzar a menos lugares. Entonces este es un tema que hay que tener mucho cuidado, y que es importante que en la discusión legislativa no se menosprecie, porque a veces los legisladores también tienen arranques de creatividad, o cambiando una palabrita por otra, se busca un efecto, y las consecuencias después es que la ley queda un poco renga. Así que bueno, lo bueno es que esta definición, que tomaba un aporte inicial de Neif, que no sé si lo conocen, pero es un ecólogo fantástico que tiene la Argentina, ya un hombre mayor que ha avanzado mucho en el conocimiento de los humedales para el país y para la región, es un referente. En base a esa propuesta de él, se acordó con más de 50 expertos de todas las regiones del país esta definición, y después esto fue llevado al COFEMA, y el COFEMA lo adoptó. Había distintas propuestas, había provincias que buscaban definiciones más acotadas, pero bueno, se pudo sostener este criterio. Siguiente, por favor. Y ahora con esa definición de humedales vamos a ver que van a quedar comprendidos tipos de humedales, es decir, distintos tipos de ambientes, una enorme variedad, y no sé si ustedes, si tenemos en esta conversación gente de distintas provincias, pero cada uno llama a los humedales según su realidad local o regional, ¿no? La gente del litoral está muy acostumbrada a hablar de los esteros, de los bañados, los que vengan de la zona altoandina están más familiarizados con las vegas, los patagónicos con los mallines, los que son costeros con las marismas, los de Tierra del Fuego con las turberas. Es decir, tenemos muchas formas de llamar a los humedales, y una enorme variedad de ambientes que entran en esta definición de humedales.
a grosso modo, la Convención de Ramsar los ordena en 3 categorías, que son los continentales, los costeros, marítimos, ¿no? Y los artificiales, porque también vamos a encontrar que en esa definición entran ambientes como los arrozales. Y bueno, Ramsar propone 42 tipos de humedales. Probablemente si nosotros queremos describir adecuadamente todos los que hay en el país, necesitemos más tipologías, y por eso también yo les dejo ahí que es importante pensar también en la clasificación de los humedales, en cómo los organizamos. Porque si no, nos puede dar que hablamos de temas tan dispersos y tan diversos que las herramientas no nos sirvan para todos ellos. Y esto es importante, porque a veces cuando hablamos de los humedales, tenemos un cierto sesgo, sobre todo los que somos, los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos un sesgo a pensar muy rápido en el delta del Paraná, en la zona acá del Tigre, y ahí estamos hablando de un tipo de humedales muy particular, un sistema que, digamos, caracteriza a la Cuenca del Plata, que, digamos, si solo pensamos en humedales de esas características, nos vamos a estar perdiendo que hay otros ecosistemas que también son humedales, u otros ambientes que tienen también mucho valor, y que las herramientas tienen que ser adecuadas también para esos otros ambientes. Siguiente, por favor. Entonces ahí pasamos al otro instrumento crítico que debe tener la ley, que es el Inventario Nacional de Humedales. Y cuando hablamos de un Inventario Nacional de Humedales, estamos hablando de que necesitamos mejor conocimiento de estos ambientes. Si querés pasar a la siguiente, por favor. Bueno, no sé si ustedes lo ven bien, yo en mi teléfono lo veo muy clarito, pero yo les comparto ahí, esta presentación les va a quedar, así que por ahí la pueden ver mejor después. Lo cierto es que hoy tenemos, si bien hay expertos y hay estudios de muchos años en el país, tenemos un conocimiento que es acotado respecto de los humedales de la Argentina. Yo les dejo ahí un ejemplo muy claro, que son 2 estimaciones de humedales en el país, y están hechas las 2 por un mismo, digamos, grupo de estudio, que es el de la Universidad Nacional de San Martín, donde están algunas de las mejores expertas del país, ¿no? Patricia Kahn, Priscila Minotti, Irene Fabricante. Y si ustedes ven ahí, el mapa de la izquierda, digamos, hecho con una determinada metodología, da que más o menos 600.000 kilómetros cuadrados del país serían ambientes de humedales, es decir, más del 20%. Y con otra metodología, usando datos de cobertura del suelo, llegamos a una conclusión bastante diferente, ¿no? Que nos da el 12% del país, 336.000 kilómetros cuadrados. Entonces imagínense ustedes que para tomar decisiones de política pública, es decir, dónde vamos a tener que poner el foco, dónde tenemos que aplicar herramientas de gestión, tener un margen de error de casi el 100% es complejo, es difícil. Y esto yo creo que es uno de los puntos que ha complicado bastante el debate de la ley. Porque cuando se discutió la ley de bosques, por ejemplo, ya se contaba con un primer inventario de los bosques nativos. Y entonces, ¿qué sucede? Como yo escucho muchas veces que se plantea que un cuarto del país son humedales, un cuarto del país es humedal, es decir que una enorme porción del país va a estar comprendida en esta ley, y eso genera que muchos actores se movilicen reactivamente, digamos, que exageren su prevención, porque obviamente esto nosotros, los que estamos comprometidos y sensibilizados con la agenda ambiental, sabemos muy bien que las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental nos dan herramientas para el manejo de los ecosistemas, nos dan instrumentos para la gestión, pero el que lo ve desde otro lugar, desde un sector productivo, escucha una ley ambiental y ya piensa en un parque nacional, dice, no voy a poder hacer nada, acá me meten a mí en el ámbito de esta ley y ya no puedo hacer nada, ¿no? Está un poco lo estoy diciendo muy caricaturescamente, pero es un temor que existe en los sectores productivos, que cuando se sanciona una ley no van a poder hacer más su actividad, ¿no? Es un argumento falaz, pero que está siempre presente. Entonces a veces, como no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de humedad de Argentina, si hablamos de un cuarto del país, de un 20 o de un 10, bueno, muchos por las dudas se oponen a la ley para cuidarse preventivamente y ganar márgenes
la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, el inventario por eso es tan importante. Sí, pasa si querés al siguiente. Y bueno, cuando hablamos del inventario, entonces lo que tenemos que reconocer es que hay un largo recorrido de discusiones respecto de qué entendemos por un inventario, cómo debería ser ese inventario, quién lo tendría que hacer, y algunas de estas cuestiones las tiene que recoger la ley. Y el punto central es que cuando hablamos de un inventario estamos hablando de una base informativa, estamos hablando de una herramienta de diagnóstico, pero no una herramienta cualquiera, no estamos hablando de conocimiento científico básico per se, estamos hablando de una herramienta diseñada para sostener otras decisiones que hacen a la política pública y a la gestión ambiental. Esto es muy importante porque, como vimos antes, los humedales son tan diversos, tan complejos, tan variados, que las preguntas científicas en torno a los humedales son inagotables. Podemos estar la vida entera pensando distintas discusiones, pero lo que estamos hablando en el marco de un inventario es una herramienta de información para después ir a ordenar las actividades, ordenar sus usos y lograr los objetivos de conservación y de uso sustentable. En ese sentido, la Convención de Ramsar brinda algunas, digamos, estándares y herramientas, recomendaciones, lineamientos para llevar adelante estos inventarios. Nosotros tenemos en la Ley General de Ambiente establecido que el país debe contar con un sistema de información ambiental nacional. Obviamente los humedales son un componente necesario en ese marco. Y ahí yo les dejé algunas publicaciones que vienen documentando estas discusiones, cómo se van sofisticando, es decir, desde los inicios de cómo debería ser ese inventario, a una comparación de experiencias con otros países federales similares, y un marco conceptual, una propuesta que se hizo en los últimos años con una articulación de la Secretaría de Ambiente y la Universidad de San Martín. Pero bueno, dicho muy en criollo, el inventario que busca es mapear los humedales del país, entenderlos, delimitarlos, saber cómo son, caracterizarlos y clasificarlos. Siguiente, por favor. Y para eso, como hablábamos antes, tenemos que hablar de distintas escalas espaciales, porque distinto tipo de información sirve para distinto nivel de decisión. Y como hablamos que es una herramienta de información para la gestión, bueno, la gestión no es única, digamos, no es lo mismo la mirada municipal que la mirada provincial, que la mirada nacional, que la mirada regional. Entonces, ahí lo que se ha acordado, se viene trabajando, es que el inventario debería responder a 4 niveles de análisis que responden a 4 escalas espaciales. Por un lado, un nivel de regiones de humedales, que esa es una publicación que ya se hizo, ya se logró. Yo les dejo ahí un link para que puedan ir a buscar documentos complementarios, el que quiera. Hay un segundo nivel de análisis que tiene que ver con los sistemas de humedales, ya es al interior de cada una de esas regiones del país, qué características homogéneas tienen los humedales de esos sistemas. Y si ustedes ven estos 2 niveles de análisis, digamos, dan como si se quiere las bases para comprender cómo son los humedales y cómo funcionan, pero no nos permiten distinguir dónde hay un humedal de dónde no hay un humedal. Si se quiere, para decirlo grotescamente, es como tirarle una piedra a un vidrio y se craquela todo, queda un mosaico. Pero todo sigue siendo homogéneo en el sentido de que no sabemos si hay presencia o ausencia de humedal. Nos permite entender la dinámica y la ecología de estos lugares. Es parecido a los mapeos que han hecho en otro momento Morelo y demás, viendo los ecosistemas y las bioregiones del país, ¿no? Las ecorregiones. Bueno, entonces nos interesan por ahí para las decisiones más de ordenamiento territorial y de evaluación de actividades, los 2 de la derecha, que son el nivel 3 de paisajes de humedales, y el nivel 4, que ya hablamos de unidades de humedales. Yo veo que mandan mensajes, pero no leo qué dicen. Si me están haciendo preguntas, por favor que alguien me las eleve. Son ahora sí. Son observaciones, por ejemplo, Cosima, de Océano 0 Kilómetro, dice: estos niveles espaciales en los OTBN de la Ley de Bosques no están. Y después Gustavo Alenca de Cogüellas, nada, estaba diciendo que dijo nuestro Río Negro.
Perfecto. Sí, ahora vamos a ver el tema de ordenamiento. No hay que confundir las dos herramientas. El inventario es una base de información que va a servir para el ordenamiento, pero no es el ordenamiento en sí. El ordenamiento tiene que ver con asignar un uso o establecer reglas específicas para ese espacio, digamos. En este sentido estamos simplemente hablando del diagnóstico, de conocerlo, de decir dónde están, cómo son, hasta dónde llegan, cuáles son sus características principales. Básicamente identificar, delimitar, caracterizar y clasificar. Bueno, dicho eso, también acá importa la diversidad regional, porque si nosotros pensamos en el delta del Paraná, que es lo que está más en boga en estos días, bueno, estamos hablando de un megasistema de humedales, donde, digamos, lo raro va a ser un lugar que no sea humedal. Pero si hablamos de la Patagonia, y ahí alguien dijo mi Río Negro, bueno, por ahí vamos a encontrar como parches de humedales. En una estepa patagónica, tal vez un parche, un mallín, un espejo de agua que es muy importante para, por ahí, los guanacos que transitan por ahí u otro tipo de fauna. Entonces, digo, esa diversidad es importante que el inventario la pueda reflejar porque en base a eso se van a tomar decisiones. Y yo les dejo ahí algunas preguntas que nos surgen muy rápidamente, que es, bueno, ¿quién debería ser el responsable? ¿Quién tiene que hacer este inventario? Y ahí, de nuevo, yo considero esto un diálogo para ir encontrando las respuestas. Yo tengo algunas opiniones, pero pueden ser no compartidas, digamos. Y cuando se habla de quién tiene que hacer el inventario, yo digo que es importante que ese inventario sea, digamos, homogéneo para todo el país. No puede ser, ya llevamos 20 años de estudios de humedales, y como les dije, recién en 2016 acordamos una definición. Imagínense, cada uno de esos estudios tomó una definición propia, una metodología propia, y eso, la complicación es que después no permite un análisis integrado, no permite una mirada general, o no permite comparaciones entre distintos lugares. Entonces, para mí el inventario es importante que lo haga la autoridad nacional y que sea la autoridad ambiental. Y para eso la Ley General del Ambiente habla de un sistema nacional de información ambiental. Que lo haga la nación no quiere decir que no pueda en ese proceso recurrir a instituciones regionales o incluso autoridades locales para llevar adelante los trabajos, pero claramente tiene que haber una coordinación y una conducción del proceso para asegurar, primero, que se logre, porque también en esto a mí me gusta ser realista, digamos, y discutir en base a los hechos fácticos. Y lo cierto es que cuando nace una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, así como los sectores productivos se imaginan, ahora no puedo hacer nada, las provincias habitualmente lo que argumentan es, se están metiendo en mi autonomía, se están metiendo en mi campo. No voy a permitir que la nación avasalle a las provincias, ¿no? Esta es otra discusión muy frecuente cuando hablamos de leyes ambientales. Entonces, es importante que lo conduzca la nación, que pueda coordinar con las provincias, pero la responsabilidad tiene que ser muy clara, tiene que estar en cabeza de alguien, porque si esto queda en lo ambiguo, el riesgo es que nunca tengamos inventario, o que tengamos un inventario que en cada una de las provincias tiene una metodología diferente y no sirve a los efectos de brindar un instrumento de gestión de información a nivel nacional. ¿Cuál es el plazo para hacer esto? Bueno, ahí también es importante ser serios, porque yo escucho muchas veces que dicen, bueno, en un año debería estar el inventario, o sería buenísimo, a quién no le gustaría, ¿no?, tener muy rápido estos instrumentos. Pero lo cierto es que son tareas complejas, que llevan tiempo, que demandan recursos, que en muchos casos requieren otro tipo de información que no está disponible. Entonces hay que poner plazos razonables. Yo les decía que las regiones de humedales, este nivel 1, ya está publicado, que a nivel de sistemas hay avances en algunas regiones del país. Ahí el corredor Paraguay-Paraná ya está hecho este trabajo, que es tal vez uno de los sistemas de humedales más densos del país, más complejos. A nivel de paisajes de humedales se han hecho antecedentes, a nivel de unidades de humedales se han hecho también estudios muy buenos, pero bueno, hay que buscar un cronograma de tareas que sea razonable y que sea ajustado a los recursos disponibles. Yo creo que un plazo adecuado puede ser de 5 años,
pero bueno, también son cosas para discutir. Y el otro punto a discutir también es, ¿hace falta mapear con el máximo nivel de detalle, es decir, el nivel 4 en todo el país? ¿O por ahí nos podemos manejar con un nivel 3 de paisajes y el nivel 4 reservarlo para los lugares donde necesitamos tener mejor información porque hay conflictos más puntuales? Es decir, es lo mismo ir a nivel 4 acá en el Delta, donde tenemos problemas con las urbanizaciones, que por ahí en la estepa patagónica, donde la presión pueda ser menor. Bueno, son discusiones que hay que dar. Otro planteo que aparece mucho cuando hablamos de inventario es la participación, y yo veo que hay muchos que muy bien intencionadamente dicen, bueno, la comunidad tiene que participar en la elaboración de este inventario. Y ahí también se dan discusiones complejas y difíciles porque está todo el tiempo esta tensión entre tener un instrumento que sea sólido, robusto y armonizado a escala nacional, con el involucramiento de muchos actores. Y todos sabemos que cuando muchos, digamos, participan, se generan mejores decisiones, pero a veces también se hacen más prolongados los tiempos o aparecen distintas estrategias de abordaje. Yo creo que la participación es muy importante en el seguimiento de la tarea de inventario, y sobre todo es ineludible, y la ley misma lo dice, en el ordenamiento. Es decir, una vez que sabemos cómo es un humedal, ¿qué vamos a hacer con ese humedal? Ahí la participación claramente es inescindible, es básica, digamos. Ahora, discutir qué es un humedal y qué no es un humedal, bueno, ahí tenemos que tomar una decisión, es decir, cómo van a ser esos procesos para que la comunidad acompañe este proceso, pero que también el proceso siga avanzando y que pueda tener información útil para la toma de decisiones. Bueno, y el otro típico planteo tiene que ver con la actualización del inventario, porque estos son ecosistemas dinámicos, fluctuantes, elásticos. Los humedales un año están, en 5 años están en su fase más seca, después hay un ciclo del Niño y tenemos mucha agua y el humedal creció. Entonces es importante que este inventario no sea solamente una foto de un momento, sino un sistema de información que es dinámico y que se va actualizando y que se va refinando también. Siguiente, por favor. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, si no, por favor me lo dicen. Ahora vamos a lo que es para mí los puntos críticos de la ley y donde tal vez hace falta más discusión y no está tan claro, que es el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación ambiental. Si querés pasar al siguiente, por favor. Porque nosotros venimos diciendo que los humedales son importantes, ¿no? Arrancamos diciendo que son muy importantes, que prestan contribuciones, dijimos que están en riesgo, que son ecosistemas y ambientes que están presionados, que tienen amenazas. Dijimos también que ocupan una porción importante del territorio, que no tenemos bien claro cuál es, pero entre el 10 y el 20 y pico %. Y dijimos también que son ambientes que se usan, que hay actividades, que tenemos poblaciones, que tenemos producción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ordenar estos ambientes? ¿O cómo los vamos a manejar? Y yo les puse ahí 3 ejemplos distintos, porque esto muchas veces también hay cierta pereza en la discusión y se copian modelos, ¿no? Y a veces copiar un modelo de una ley o de otra ley o de otro país no nos suele dar una respuesta específica adecuada. Por ejemplo, ahí ustedes tienen 3 mapas. A la izquierda yo les compartí el mapa de las cuencas hidrográficas del país. La Argentina tiene 96 cuencas hídricas, de las cuales 77 son interjurisdiccionales. Los colores que ustedes ven, no les puse las especificaciones porque, bueno, no entra todo en la presentación, pero básicamente las que son naranjitas son las que atraviesan más de una provincia. Solo las celestitas son las que son de una sola provincia, y las que tienen un amarillo, además de atravesar más de una provincia, involucran a otros países. Entonces, la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, la 25688, no da un criterio muy claro de ordenamiento, da una definición conceptual de qué es una cuenca hidrográfica, dice que la cuenca es la unidad de gestión ambiental, y crea para las interjurisdiccionales un comité o una autoridad de cuenca.
Entonces, de algún modo difiere esa definición de cómo se va a ordenar a una institucionalidad. No sé si se entiende esto. En comparación, la ley de bosques nativos nos plantea otro esquema, otro modelo, otros criterios. Yo le digo el semáforo. Básicamente nos habla de que hay categorías de bosques y que cada provincia va a asignarle a su bosque nativo una categoría de uso o de conservación o de manejo. Entonces tenemos, si se quiere de mayor a menor, la zona roja como la zona más protegida o con menos intensificación del uso, una zona amarilla que permite un manejo, un uso responsable, donde se cuida el bosque en pie, pero que también se aprovecha, y una zona verde que es más, digamos, más permisiva en términos de degradar esos ecosistemas. Permite la deforestación, permite un uso más intenso. Y bueno, y a la derecha yo les puse la ley de glaciares, que tiene otro esquema. La ley de glaciares es binaria, digamos, sobre los glaciares se prohíben X y Y actividades. Se prohíbe la minería, se prohíbe liberar sustancias tóxicas, se prohíben las obras de infraestructura, es decir, es blanco-negro, no hay ahí amarillo-verde. Entonces, bueno, ¿cuál de estos modelos nos sirve para la ley de humedales? Tenemos que discutirlo. ¿Sirven todos? ¿No sirve ninguno? ¿Hay que inventar uno nuevo? Lo cierto es que cada uno de estos esquemas tiene distintas implicancias y genera consecuencias diferentes. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces yo veo que, por decirlo grotescamente, se agarra la ley de bosques, porque es por ahí la que tuvo más recorrido, y se tacha bosques y se pone humedales. Y no sé si esa es la mejor forma de buscar las herramientas. Piensen ustedes que nosotros dijimos que en los humedales, y si querés pasar a la siguiente, por favor, hablábamos de que los humedales son ecosistemas muy complejos, que tienen este factor de elasticidad, es decir, que varían en el tiempo y varían en el espacio. A veces los encontramos con mucha agua, a veces secos. Entonces eso hace que ponerle un borde sea muy difícil. Imagínense que es difícil poner un borde, asignarle a eso un uso es todavía más difícil. También son ecosistemas que tienen mucha conectividad. Nosotros vamos a encontrar bosques que también son humedales, y ahí tenemos superposición. Entonces imaginémonos que tenemos un bosque en zona verde que además es un humedal. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Y por otro lado son sistemas abiertos, porque yo les dije que los 3 criterios de identificación son la hidrología, la vegetación y los suelos. Bueno, la hidrología no depende del humedal. Nosotros podemos poner, voy a dar un ejemplo tonto, pero si yo pongo una represa en la cabecera de una cuenca, corto un río, y esto que parece una guasada, digamos, algo que no podría suceder, si hay un pampeano en este grupo, estará pensando en el río Atuel y todos los problemas, y ahora viene Portezuelo del Viento. Bueno, ahí estamos hablando de una intervención que está a kilómetros y kilómetros de distancia, pero puede ser el factor que degrade un humedal. Le cambiamos la hidrología, no le llega el agua. Si no llega el agua, empieza a alterar la vegetación y los suelos, y ese humedal se empieza a degradar. Entonces nosotros podemos tener, pensando en el semáforo de la ley de bosques, un humedal que sea rojo y una obra totalmente lejos afectarlo. Y no va a estar en una categoría de zonificación roja esa obra. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, los humedales nos obligan a ser creativos, nos obligan a pensar la complejidad y nos obligan, y esto es por ahí mi énfasis, que a veces me pongo medio intenso cuando discuto estos temas, a que no copiemos y peguemos y levantemos eslogans, sino que lo pensemos para dar alguna respuesta adecuada. Porque si no, yo creo que es muy nocivo tener una herramienta legal que no sirve para lo que busca atender. Entonces, esto tiene que ser bien discutido. Yo les puse ahí a la derecha un mero ejemplo, les conté que habíamos hecho en su momento trabajos de inventario de nivel 4, uno de esos trabajos abarcó el partido de Pilar, y en base a eso hubo un proceso que tal vez alguno de ustedes haya participado, que se llamó Diálogos Hídricos. En su momento lo coordinaba un amigo, Jerónimo Valle, que fue después intendente del Parque Nacional Cerro de los Pantanos,
y donde se buscaba esto, aplicar esa información del inventario, bajarla al territorio y ver qué pasa con la dinámica territorial. Entonces, a mí me parece que este abordaje es interesante, porque no solamente le vamos a poner un semáforo o un blanco-negro al humedal en sí, sino al territorio que interactúa con ese humedal y que lo va a incidir. Entonces nos lleva a una mirada de ordenamiento ambiental del territorio que va más allá del límite del humedal. Siguiente, por favor. Estos temas yo se los dejo casi como preguntas, porque a mí no me gusta, o sea, creo que en esto hacen falta más cuestionamientos, que discutamos más antes que encontrar conclusiones definitorias, ¿no? Bueno, y acá entramos en otro concepto importante de los humedales, que es la integridad ecológica. Básicamente, ahí tienen, yo les dejo las definiciones que usa la Convención de Ramsar de lo que considera el uso racional. Un uso racional o un uso sustentable de los humedales es aquel que le permite mantener sus características ecológicas, y que, como vimos al principio, sus características tienen que ver con los procesos que tienen los humedales, con los elementos y los componentes, y desde el lado de lo que veníamos charlando al principio, de cómo ese funcionamiento del humedal es lo que le permite prestar determinadas contribuciones o servicios ecosistémicos. Entonces, cualquier actividad que presione sobre esas características ecológicas, es decir, que altere esa integridad, bueno, tiene que ser evaluada, tiene que ser discutida y tiene que haber instancias de participación para ver si toleramos o si aceptamos esa intervención que va a impactar negativamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y en eso las herramientas clásicas son la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. La evaluación de impacto ambiental, como tal vez ustedes ya sepan, mira las obras y las actividades específicas. La evaluación ambiental estratégica busca analizar las políticas, los programas, la cuestión más general y acumulativa de estas intervenciones. Y bueno, y acá tenemos los mismos desafíos que cuando hablábamos del ordenamiento, porque vamos a tener que evaluar actividades que por ahí no están arriba del humedal. Vuelvo al ejemplo de la represa. Entonces, es importante que cuando se discuta esa represa, se analice en esa evaluación de impacto ambiental qué le va a pasar al humedal que por ahí está lejísimo. Pero es importante que eso esté analizado, que esté ponderado y que sea discutido en una instancia participativa. Yo les dejé ahí, son tapas, pero está el link, algunos trabajos que se hicieron, buscando, por un lado, los que están a la derecha son guías generales de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, y un esfuerzo que hicimos con la Fundación Humedales de tratar de bajar esas herramientas generales a la dinámica propia y específica y compleja de los humedales. Y acá entra otro factor también, que es, hay que tener cuidado con la evaluación de impacto ambiental, porque, ¿se acuerdan cuando vimos las presiones, las amenazas y las actividades? Es importante que todas esas actividades y todas esas amenazas pasen por estos instrumentos. Si nosotros tomamos el marco normativo actual, vigente, vamos a ver que hay provincias que por ahí algunas actividades no exigen evaluación de impacto ambiental. Entonces, por ahí podemos tener actividades ganaderas, ¿no? Si metemos no sé cuántas miles de cabezas de ganado en un humedal, y no hay ningún estudio que evalúe el impacto de eso sobre este ecosistema. Entonces, ahí es importante, obviamente, mirar la ley nacional para que ninguna actividad quede exceptuada irracionalmente, pero también ir viendo qué está pasando a provincia con los marcos normativos que hay hoy. Bueno, esto se los dejo así como una pregunta abierta casi. Siguiente, por favor. Y bueno, para complejizar todavía más, algunas preguntas que vale la pena hacerse, que es, hablábamos antes del inventario y yo le decía que para mí lo tiene que hacer la nación. Ahora, el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica, ¿quién la hace? Bueno, en la Argentina nosotros tenemos un sistema federal donde la agenda ambiental, digamos, es predominantemente local. Entonces, son las autoridades locales, provinciales, las que tienen un protagonismo, las que lideran, digamos, la política ambiental, más allá de que los presupuestos mínimos de protección ambiental fijan estándares comunes y tutelas uniformes. Pero bueno, ahí entramos de vuelta en discusiones más finas. Yo creo que nadie va a poder sostener
bajo riesgo de inconstitucionalidad que el ordenamiento lo haga la Nación, o que la evaluación de impacto ambiental la haga la Nación, en una actividad que está en una provincia. Pero no quiere decir que no pensemos en las dificultades de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un humedal es compartido? Un humedal interjurisdiccional. Y vuelvo al mapa de antes que decíamos de la ley de aguas, donde vemos que casi todas las cuencas son interjurisdiccionales, que tenemos una ley que supuestamente crea una entidad, los comités de cuenca, una herramienta que es la autorización que tiene que ser cuando hay un impacto que puede ir a otra jurisdicción compartida, y vemos que eso no funciona muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que con los humedales sí funcione bien? Es una pregunta que hay que hacerse. Otra pregunta, ya la habíamos dicho antes, ¿qué pasa cuando un humedal es además un bosque? Si le ponemos a uno categoría roja y al otro verde, ¿qué pasó? ¿Qué prima? O tenemos un humedal, por ejemplo, una vega altoandina en una zona de glaciares. Estas cosas hay que pensarlas, no son tan fáciles de resolver. Y después dos preguntas más fuertes también, que es, bueno, ¿qué hacemos con las actividades que ya existen? Supongamos que usamos la técnica del semáforo, y tenemos un humedal que es rojo porque nos parece muy importante y prioritario conservarlo, sea porque tiene mucha biodiversidad, sea porque está muy amenazado. Bueno, y tenemos que ahí ya hay actividades. Bueno, ahí hay que fijar de alguna manera una transición para que esas actividades puedan adecuarse al nuevo régimen, y hay que darle un tiempo y hay que darle un mecanismo a eso. Muchas veces se usan las auditorías ambientales y se pone un plazo. Por ejemplo, en la ley de glaciares hay un plazo de 180 días. Lamentablemente no se cumplió, entonces hay que aprender de esas experiencias para ver cómo en esta ley no sucede el mismo conflicto. Y la última pregunta que yo les dejo ahí, pero podríamos seguir todo el día poniendo preguntas, es ¿qué pasa con las nuevas actividades hasta que tengamos el inventario, hasta que tengamos el ordenamiento ambiental del territorio? Entonces, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque nos guste o no, el mundo se mueve, y la gente hace cosas, y hay actividades que siguen. Entonces tenemos que tener algún mecanismo, e incluso muchas veces pasa que cuando se empieza a discutir una ley de protección ambiental, muchos anticipan, digamos, empiezan como, digamos, a gastar a cuenta, dicen, che, se va a venir una ley más restrictiva, aprovechemos y hagamos ahora lo que queríamos hacer. Esto, por ejemplo, en la ley de bosques se vio. Cuando empezó a discutirse la ley de bosques, muchos apuraron a desmontar. Entonces, ¿cómo evitamos que eso pase? Y ahí también hay que ser prudentes, porque, digamos, es fácil embanderarse en algunas propuestas, pero es difícil después aplicarlas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, hasta que no haya un inventario y hasta que no haya un ordenamiento no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pero a la vez nosotros venimos diciendo que más o menos entre el 10 y el 20% del país son humedales. Y dijimos que el inventario nos va a tardar más o menos 5 años. Y el ordenamiento, supongamos con toda la buena fe, que en un año lo resolvemos. Entonces eso implicaría que durante 6 años, en un cuarto del país, en un 20%, un quinto o en un 10%, no se puede hacer nada. ¿Esto es factible? ¿Se puede? ¿Qué implicancias tiene en términos socioeconómicos? Son cosas que ameritan análisis profundos, ameritan discusiones profundas, no las podemos simplemente revolear, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido porque ya creo que los estoy aburriendo un poco, ¿no? Muchos temas. Yo digo que los humedales son como un rizoma, ¿no? Aparecen de muchas formas, con muchas cosas, y cuesta ordenarlo todo junto. Otro instrumento que es central es el financiamiento. Y ahí pasamos a la siguiente, por favor. Porque bueno, todo lo que venimos hablando cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta esfuerzo de muchas instituciones. Entonces, siguiente, por favor. La ley tiene que dar alguna herramienta para solventar estos gastos. Y ahí también, más preguntas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? Por ejemplo, la ley de bosques creó un fondo de bosques, que eso ha sido una enorme ayuda para las autoridades ambientales de todo el país, porque de ahí consiguen fondos frescos, y ese fondo, si bien presupuestariamente no se cumple el objetivo, que
el porcentaje del PBI que plantea, sí garantiza un flujo de fondos. La ley de glaciares, por ejemplo, no habla de un fondo de glaciares, entonces está siempre pendiente de que en el presupuesto nacional se ponga una partida específica. Y esa partida un año puede tener mucha atención y se le pone mucho dinero, y un año pasó de moda, la gente está pensando en otras cosas, y muy calladitamente en una ley de presupuesto que tiene 500 páginas, tiene poco dinero, y después eso implica que se pueden hacer menos actividades, ¿no? Entonces es importante garantizar un flujo de fondos, se pueden buscar mecanismos, se puede poner un porcentaje a las exportaciones de soja, se puede poner el mecanismo que ustedes crean que sea el mejor, pero tenemos que garantizar fondos para aplicar la ley. Ahora, un fondo específico de humedales, yo tengo muchos amigos que me dicen, no podemos crear un fondo específico para humedales, otro para bosques, otro para glaciares, otro para pastizales, otro para suelos. Para algo la Ley General de Ambiente creó un fondo de compensación ambiental. Tenemos que hacer andar ese fondo. Bueno, son discusiones. Otra discusión es, ¿para qué lo vamos a usar este fondo? ¿Y quién va a tener derecho a acceder a ese fondo? Y ahí hay dos variables que son relevantes, también sobre todo con aprendizaje de la ley de bosques, que es, por un lado, hay que fortalecer a las autoridades locales. Sabemos que las provincias que tienen la responsabilidad primaria muchas veces no tienen una institucionalidad ambiental muy fuerte, y esto les exige mayor capacidad institucional. Entonces, bueno, ahí ese tiene que ser claramente un criterio. Ahora hay otro criterio que a veces no le damos tanta atención, pero que es importante, que es cómo este fondo puede incentivar el uso sostenible. Es decir, cómo puede fomentar alternativas productivas más responsables, cómo puede ser un incentivo para que el que tenga un predio con humedales decida preservarlo, decida hacer una utilización y un aprovechamiento que no ponga en riesgo ese ecosistema, y cómo eso no implica que vaya renunciando a cualquier tipo de rentabilidad en su producción, ¿no? El que es un pescador artesanal o el que tiene una propiedad agropecuaria va a querer hacer uso de su humedal. Entonces, ¿cómo fomentamos que esa actividad se pueda hacer de un modo responsable? Y ahí hay que ser también serio, porque muchas veces los fondos estos, y el caso de la ley de bosques es clarísimo, supuestamente incentiva un uso sustentable, pero si esa plata nunca llega al que tiene que hacer ese uso, o tiene unas demoras de 5 años para acceder a los recursos, bueno, sus incentivos van a ser más inmediatos y va a buscar otras herramientas. Entonces, ¿cómo es realmente que el fondo ayuda a que haya una alternativa rentable, real, de uso responsable de estos ecosistemas? Y ahí también hay que mirar cómo este incentivo se enmarca en otros incentivos. Nosotros tenemos leyes que fomentan la producción sojera. Tenemos provincias que si uno planta soja, tiene un descuento del impuesto inmobiliario. Y para un campo extenso puede ser mucha plata eso. Entonces, ¿cómo juega este incentivo de la ley de humedales con el de la ley de bosques con el de incentivo agropecuario? O tenemos leyes que fomentan los cultivos, los bosques cultivados, digamos, los eucaliptus, que son bosques digo, especies que absorben mucha agua y que afectan la hidrología. Entonces, bueno, eso también requiere ser pensado, cómo los distintos incentivos económicos a veces entran en contradicción. Siguiente, por favor. Ve un poco más rápido, así damos más lugar al intercambio. Y el último punto que me parece relevante es el de la coordinación de políticas, porque esta característica que es bastante argentina de abordar por temas, nosotros tenemos ley de glaciares, ley de bosques, queremos ley de humedales. Hay países que no tienen ley de glaciares y los protegen. Hay países que tienen, digamos, enormes políticas de protección de sus humedales y no tienen una ley de humedales, porque justamente usan instrumentos generales y los aplican a este tipo de ambientes. Bueno, la realidad nuestra nos indica que tener una ley específica hace que haya una mayor atención y una mejor instrumentación de estas políticas. Entonces, yo soy un convencido que es necesario una ley de humedales.
pero si vamos a la siguiente, por favor, es importante también pensar en la institucionalidad de esa ley. Entonces, una propuesta que yo creo que es valiosa es la de crear un Comité Nacional de Humedales, porque como vimos, hay involucradas cuestiones de distintos sectores, de distintas jurisdicciones, de distintas comunidades, y queremos que eso pueda ser analizado de un modo participativo y que puedan hacerse acuerdos interseccionales y transversales. Entonces, bueno, una figura como un Comité Nacional de Humedales podría permitir estos abordajes. Algo parecido a lo que debería ser la CONADIBIO, la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Pero bueno, no sé cuántos de ustedes conocen la actividad de la CONADIBIO y si les parece que ha cumplido o no su objetivo. Después, por supuesto, está el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, por lo que hablábamos antes, del sistema federal y las responsabilidades primarias en cabeza de las provincias. Ahora, también tenemos un COIFE, que es un Consejo Hídrico Federal, que coordina la política del agua y debería de algún modo estar enterado y participar de estas cuestiones. También tenemos un COFEPLAN, Consejo Federal de Planificación, un COFEMIN, Consejo Federal de Minería, un CFA, un Consejo Federal Agropecuario. Bueno, cómo estas instituciones van a participar de este debate y van a aportar a este objetivo. Después, bueno, por supuesto que gran parte del problema de los humedales está asociado a que son poco valorados, son poco conocidos, y muchas veces, y si ustedes hablan con alguien que no esté sensibilizado con el tema, un territorio que es medio bajo, que a veces inunda, que tiene mosquitos, que tiene barro, muchas veces cuesta valorar y asociar a ese tipo de ambientes un rol ecosistémico, una contribución a las poblaciones. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en el plano de la educación, en el plano del conocimiento, y hay que innovar, hay que aprender a manejar esa complejidad que tienen los humedales y también aprender de esa complejidad, ¿no? Ahora se habla mucho de las soluciones basadas en la naturaleza, en la infraestructura verde, es decir, cómo estos ecosistemas tienen capacidades que son muy útiles para otros campos, ¿no? Y lo último, y si querés pasamos a la siguiente, es el tema jurídico, y acá muy aburrido para los abogados, pero no hay que perder de vista que esta ley va a entrar en un ecosistema donde hay muchas otras leyes que tienen conexiones, entonces hay que pensar esas conexiones. Y yo les dejo ahí un llamado de atención, que es no solamente hay que pensar cómo se coordina con otras leyes, sino también cómo muchos de los problemas que hoy tenemos y que queremos resolver con una nueva ley, ya los podemos empezar a trabajar con las leyes que tenemos hoy. Entonces, yo les dejo ahí la Ley General del Ambiente, si ustedes la leen codificada con humedales, van a ver que el inventario está planteado a título general en el sistema de información. El ordenamiento ambiental está planteado como tal. La evaluación de impacto ambiental está planteada en la Ley General del Ambiente. La evaluación ambiental estratégica no está planteada en la Ley General del Ambiente, sería una innovación. La financiación está planteada en la Ley General del Ambiente, les hablaba antes del Fondo de Compensación. Entonces, ¿por qué no podemos ya empezar a usar esas herramientas generales y bajarlas a los humedales con políticas activas? Se puede hacer. Digo, esto no va en detrimento de que necesitamos una ley específica, porque eso le va a dar más fuerza. Lo que les estoy queriendo decir es, no esperemos a que esté la ley para reclamar todo esto otro también. Y además tenemos la Convención de Ramsar, que la Convención de Ramsar no solamente es lo que dice el tratado, sino que es una institución donde están representados más de 170 países parte, que va generando documentos técnicos, va generando recomendaciones de política pública, va generando manuales que nos van a ayudar a que esas herramientas generales se bajen a la realidad específica de los humedales. Entonces ya con estos dos componentes tenemos mucho por hacer. Y yo les dejo ahí otras leyes. Hablábamos de la Ley de Gestión Ambiental de Aguas y cómo en la Ley de Gestión Ambiental de Aguas se analiza el tema de los caudales y cómo los caudales son importantes para los humedales. Tenemos la Ley de Glaciares y el rol de regulación hídrica que tienen los glaciares, también afectan a los humedales. La Ley de Bosques Nativos, que uno piensa bosque no tiene nada que ver, no, si ustedes ven la Ley de Bosques Nativos, está planteada desde una mirada ecosistémica, donde se habla del rol hidrológico, también de los bosques que retienen agua. Si ustedes piensan que cómo se dio la discusión de esta ley, tuvo mucha fuerza un problema que hubo en Tartagal, un tremendo alud y una inundación. Es decir, la ley de bosques nació con una preocupación hidrológica en algún punto.
obviamente que hay muchos otros factores que también son relevantes, ¿no? Pero tenemos una ley de obras hidráulicas que dice que cuando se plantea una represa se tienen que hacer determinados estudios. Esto es muy relevante para los humedales. Tenemos una ley de áreas protegidas, de parques nacionales. Sabemos que hay un montón de humedales que están en el ámbito de parques nacionales. Recientemente se creó el Parque Iberá, uno de los humedales más grandes del país, el Parque Nacional Cerro de los Pantanos, que les mencionaba antes, y muchos otros, el de Península Valdés, un área protegida provincial. Tenemos el Código Civil y Comercial, que tiene varias cosas. El Código Civil y Comercial nos dice cuándo un cuerpo de agua es público o privado. Esto es importantísimo, porque eso va a afectar a qué acciones se pueden hacer en ese lugar. También el código dice que el ejercicio del derecho de propiedad privada no es absoluto, sino que tiene que respetar a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental y que no tiene que poner en riesgo ese interés colectivo. Esto es muy importante. Después tenemos instrumentos internacionales, globales, como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París y todo lo que vino atrás de eso. Tenemos una convención de lucha contra la desertificación, que la desertificación no es otra cosa que falta de agua. Entonces, bueno, en cada uno de estos cuerpos normativos hay herramientas. Y son herramientas que ya están disponibles hoy. Entonces, digo, para complejizar un poco más todavía esta discusión, pidamos una ley de humedales, empujémosla, propongamos herramientas superadoras, aprendiendo de la experiencia, teniendo en cuenta las que ya tenemos, y buscando cómo lo que se apruebe en esa ley nos va a poner en un lugar mejor. La verdad es que cuando uno ve algunos de los proyectos de ley que hay, o que se discutieron antes, a mí se me generan dudas de en qué punto aportan y en qué punto complican. Entonces, para cerrar, si se quiere, y ya agradeciéndoles el tiempo, la escucha y la paciencia, diría que ese es mi mensaje final, digamos. Pidamos una ley de humedales, sí, ley de humedales ya, pero pidamos una buena ley, no cualquiera. Y para eso tenemos que tener en cuenta estas preguntas, y seguramente muchas más que hoy no pude resumir, o que ni siquiera se me ocurren, porque esto requiere un debate amplio, requiere mucha participación, y en ese sentido celebro que ustedes hayan tomado este tema. Así que, Steph, quedo a disposición para si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja o algo que no se entendió. Y bueno, seguimos este diálogo. Bueno, muchas gracias, Javi. Súper interesante lo complejo que es este tema y desde todas las aristas que hay que mirarlo. Así que súper útil todo lo que nos comentaste. Y como decía Javi antes, la presentación va a quedar disponible para que después también puedan verla bien. Y en los comentarios, Guada dice, pero muchas áreas ya tienen protección y no se respetan, como por ejemplo los humedales que están dentro de reservas, parques nacionales, etcétera. No sé si tenés algún comentario sobre eso. Sí, es una realidad, digamos, obviamente que, yo lo decía al principio, la ley no resuelve los problemas. La ley da herramientas para resolver los problemas. Entonces, obviamente que cuando eso pasa mucho en temas ambientales, ¿no? Que sale la ley, aplaudimos, nos ponemos contentos, pero después hay que implementar las leyes, y para eso también hay herramientas. La Ley General del Ambiente habla de la acción de daño ambiental, la acción de recomposición ambiental, lo tenemos en la Constitución Nacional, el amparo colectivo, en el artículo 43. Tenemos instituciones que deberían liderar estas cuestiones. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos organizaciones de la sociedad civil que están habilitadas para representar el interés colectivo. Tenemos también un Ministerio Público Fiscal que tiene fiscales en todo el país y que muchas veces no se dan por enterado que los delitos ambientales también existen y que también no solamente importa la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad ambiental. Es decir, problemas hay un montón en todo el país. Lo que es importante, yo por eso dije, me centré mucho en los aspectos legales, pero me parece interesante ver qué herramientas tenemos para afrontar esos desafíos, digamos. Y también cómo una nueva ley nos puede dar más herramientas. Así que, desde luego, que hay áreas protegidas que no están implementadas, que tienen problemas, que no se respetan, y es importante que haya una ciudadanía activa que reclame que esas
leyes se cumplan, y que lo reclame por la vía de la visibilización de los problemas y de la agenda pública, me parece muy bien. Y también hay otras herramientas que son jurídicas que vale la pena explorar en algunos casos cuando esa interacción política no tiene resultados satisfactorios. Bueno, está la vía judicial también. Bien, bueno, después Luli de Colobos dice que el punto de propiedad privada le parece importantísimo para delimitar ciertas conductas materialistas al margen de las leyes o planteamientos ambientales. Bueno, no sé si tenés algún comentario, Silva. No, a ver, claramente que es o sea, es un dato importante a tener en cuenta, porque el ejercicio del derecho de la propiedad, como dije antes, no es absoluto, no es ilimitado. Se da en un contexto, y ese contexto tiene otros bienes que están tutelados jurídicamente. Perdón si estoy hablando muy abogadilmente, pero lo que quiero decir es que no es que tengo propiedad privada, hago lo que quiero. Ahora, ¿cuál es la respuesta para eso? Hay respuestas en el marco normativo general. Algunas leyes dan otras herramientas más específicas, por ejemplo, la ley de glaciares declara a los glaciares bienes públicos. Es decir, que no hay un derecho de propiedad privada sobre los glaciares. Aplicar eso a los humedales sería realmente muy complejo, porque cuando hablamos de glaciares, en el país estamos hablando de 8.500 kilómetros cuadrados. 8.500 kilómetros cuadrados. ¿Se acuerdan los mapas de estimaciones de humedales? Hablábamos mínimo de 336.000 a 600.000. O sea, las dimensiones son realmente muy diferentes. Pero bueno, hay el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General de Ambiente plantean restricciones al dominio y muchos otros cuerpos normativos también. Así que claramente es un dato a tener en cuenta y a tener presente en este tipo de discusiones. Bien, bueno, muchas gracias. Después, Guada de San Pedro dice si podés hablarnos de PIECAS. Sí, el PIECAS, bueno, PIECAS, no sé si todos saben de qué hablamos, pero PIECAS es el Plan Integral de Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná. El PIECAS, como tantos otros planes, son instancias de coordinación de políticas, digamos. Y ese fue un esfuerzo que nació también hace muchos años, en 2008 creo, también a raíz de incendios que hubo y otros problemas en el Delta del Paraná. Y lo que buscan es generar mesas de concertación, en este federalismo que hablábamos antes, de concertación, poder generar acuerdos entre jurisdicciones que tienen ecosistemas compartidos. Ahora, otra vez, al igual que como hablábamos de las leyes, el PIECAS, si es un documento que está en la biblioteca, no sirve para nada, digamos, es un diagnóstico y una declaración de intenciones. El PIECAS hay que hacerlo carne, y hay que hacerlo carne con acuerdos interjurisdiccionales. Es decir, el acuerdo entre las jurisdicciones no se acaba cuando se publica el PIECAS. El PIECAS es una hoja de ruta. Después sobre esa hoja de ruta hay que seguir acordando y acordando. Y esto a veces es muy complejo. Es muy complejo cuando no hay, en muchos casos, afinidad entre las autoridades de distintas jurisdicciones. Y muchas veces son herramientas que quedan, digamos, van perdiendo fuerza en el tiempo, porque pierden este impulso, o tienen como los humedales pulsos de inundación, pulsos de presión, digamos. Ahora, con la cuestión de los incendios, volvemos a hablar del PIECAS mucho más fuertemente que hace un año. Yo creo que es una experiencia valiosa, sentar a las jurisdicciones, hacer un diagnóstico compartido, evaluar alternativas, discutir modelos de desarrollo, claro que sirve. Ahora, después eso hay que, además de declararlo, llevarlo a la práctica, y ahí de vuelta la cuestión del rol de las provincias y los municipios es central. Entonces, bueno, ¿cómo se le puede dar a esos cuerpos vida en el día a día, no solamente en la discusión inicial? Buenísimo. O más preguntas o comentarios. Acá tenemos a Federico Calut.
de movimiento sustentable, dice que el artículo 240 y 241 del Código Civil y Comercial, bueno, ahí se puede ver el tema de propiedad pública o privada sobre el agua, lo comentó como dato, y después Guada también comenta que parte del delta del Paraná tiene protección Ramsar y no se cumple tampoco. Bueno, Sí. ahí se... Bueno, yo no hablé mucho de Ramsar porque son muchos temas, pero si quieren podemos hablar un poco de la Convención de Ramsar. La Convención de Ramsar, lo hago breve para no aburrirlos, es un marco global de acuerdos entre países, tiene más de 170 partes, es decir, y les comenté que es uno de los pioneros en acuerdos globales ambientales, estamos hablando del año 71, antes de la Conferencia de Estocolmo. Se llama Ramsar porque se firmó en la ciudad de Ramsar, que queda en Irán, ¿no? A veces decimos sitios Ramsar y no sabemos, parece como fue una marca, pero viene de ahí el nombre. Y empezó como un acuerdo que lo fueron motorizando los que estaban atentos a lo que le pasaba a las aves migratorias, que usan los humedales como áreas de descanso, de nidificación, para reproducirse. Entonces, a partir de esa preocupación de las aves, se llegó a la mirada de estos ambientes, los humedales en sí. Hoy en día es el instrumento central de cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales. Como les dije, la convención tiene una institucionalidad propia, una COP, como tiene en cambio climático, como tiene el convenio de diversidad biológica, donde se juntan las partes, llegan a acuerdos, formulan recomendaciones, toman decisiones. Tiene un comité de asesoramiento técnico con expertos que generan muchos instrumentos. Si ustedes se meten en la página de Ramsar van a ver muchísimo material de todos estos temas, de inventario, de monitoreo, de evaluación, de participación ciudadana y demás. Y esto es bueno aclararlo, el foco es para todos los humedales, porque además tiene un instrumento específico que son los sitios Ramsar o los humedales que entran en una lista, que es la lista de humedales de importancia internacional. Argentina tiene 23 sitios Ramsar, que más o menos ocupan más de 5,5 millones de hectáreas, y estos sitios Ramsar son como humedales destacados, son como las estrellitas, digamos, lugares que se destacan por su biodiversidad o por distintos criterios de selección, y por eso mismo entran en una lista internacional, y eso ayuda, por un lado, a darle más visibilidad, en algunos casos ayuda a actividades ecoturísticas, pero a veces también se pierde de vista que eso implica una responsabilidad internacional en garantizar que no se alteren las características ecológicas de estos sitios Ramsar. Y de vuelta, declarar un sitio Ramsar no implica modificar la jurisdicción sobre ese espacio. Es decir, no es que porque hay un sitio Ramsar pasa a ser un parque nacional o pasa a ser algo protegido con otro marco que no sea el provincial. Los sitios Ramsar los administran las provincias o parques nacionales si son sitios dentro de un parque nacional, y para eso la convención les ofrece capacitación y les ofrece también herramientas de evaluación. Por ejemplo, se usa la MET para ver si ese manejo del sitio Ramsar está siendo efectivo para conseguir sus objetivos. Y bueno, esos son los principales instrumentos respecto de los sitios Ramsar en particular, son que hay una ficha que se va actualizando periódicamente, mínimo cada 5 años se tiene que hacer un diagnóstico de cómo está, hay una herramienta de monitoreo y hay una herramienta de evaluación. Si no se cumple, rige lo mismo que hablábamos antes. Hay algunas autoridades que tienen que asumir esa responsabilidad, y lo que en definitiva también a la ciudadanía le otorga es que si es un sitio Ramsar es como especialmente debe cuidarse, y también la convención tiene un mecanismo de denuncia que si no se está garantizando el cuidado de estos sitios Ramsar, entran en una fase de análisis internacional que se llama la lista de Montreux, que es como la lista negra, y eso hace, digamos, son instrumentos soft, digamos, de cooperación internacional, en el cual obviamente a ningún país le gusta estar en la lista negra, pero eso no quiere decir que vaya a haber otro tipo de consecuencia legal en términos de
de sanciones específicas. Para eso rige todo el marco normativo nacional o provincial. Bien. Bueno, si después hay alguna otra consulta también sobre el tema, Javi dejó el mail en la presentación, ahí abajo se puede ver por si lo quieren anotar. Sigo con acá las preguntas y comentarios. Cosi de Océano dice, con respecto al tema que mencionaste antes sobre Formosa, leí que la escala del OTBN dificulta mucho la implementación de la ley. ¿Sabés si hay mapas con mayor detalle? Entiendo que está hablando de la ley de bosques. A ver, Formosa, primero no, aclaro, yo cuando hablo de bosques nativos me refiero mucho a información que no es mi especialidad, mucho de haber recorrido y compartido con otros amigos como Juan Pedro Cano, que me han enseñado mucho de bosques nativos, pero no soy un experto en el tema, así que mis respuestas son como más orientadoras que definitivas. El lote BN de Formosa dio mucha discusión porque si ustedes tienen el mapita que yo puse por ahí, van a ver que se ve bastante verde, digamos. Tiene mucha zona verde. Y incluso han como subcategorizado la zona verde con distintas consecuencias. Ahora, ¿qué escala se utilizó? La verdad que eso no sabría decírselos. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, vale la pena problematizar esta herramienta o este criterio de ordenamiento. Como hablábamos antes, no es copiar y pegar la ley de bosques a los humedales. Yo tengo preguntas serias respecto de esa estrategia de bosques. Por ejemplo, ¿alguien hizo un estudio de impacto ambiental acumulativo de todas las zonas verdes del país? Es decir, ¿cuánto el país podría llegar a perder en términos de bosque nativo y cuál sería el impacto agregado de eso? Eso quedó a decisión de las provincias y no sé hasta qué punto hubo una coordinación o una mirada integral de eso. Por otro lado, tenemos que hay zonas amarillas, donde en algunas provincias el ordenamiento permite actividades que más que amarillas parecen ser zonas verdes. Entonces, nada, son preguntas. Digo, cuando miramos estas estrategias o estas herramientas, hay que mirar todo, lo que funcionó y lo que no funcionó. Ahora, para preguntas más específicas de la ley de bosques, no soy la persona indicada para agotarlas. Sí puedo contactarlos con gente que conoce muy bien del tema y que pueden participar de otros encuentros, si ustedes quieren. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, después Guada dice, ayudaría para regular los usos de humedales la ley de propiedad comunitaria. Y Cosima dice también, ¿qué opinás del distrito de gestión especial que se aprobó en Villa La Ñata? Si está bueno o más o menos, no sé si estaba Javi al tanto de esto. Empiezo por la primera. Propiedad comunitaria entiendo que se refiere a las cuestiones asociadas a los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, obviamente que ayudaría, primero porque es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y que ha tenido, digamos, límites en su implementación y en su respeto. Yo creo que contribuiría mucho a avanzar en esa agenda. Y sabemos que en muchos casos la propiedad de las comunidades originarias digamos, tienen un nivel de respeto y de manejo superior a otras áreas, ¿no? En términos de responsabilidad y cuidado de la biodiversidad. Puede no ser así en todos los casos, puede haber, digo, situaciones muy distintas, pero claramente que a nivel agregado se ve que las tierras en posesión de comunidades originarias tienen mejores niveles de preservación y una biodiversidad mejor conservada, digamos. Ahora, bueno, eso va también, yo les puse un paquete de leyes que tienen que ver y que están relacionadas. Esa lista no pretende ser taxativa, ahí pueden entrar muchas otras leyes, entre otras las que tienen que ver con la propiedad comunitaria y el convenio de la OIT, el 169, para que haya un consentimiento previo informado en caso de que haya un uso de esos territorios, etcétera.
Y lo de Villa La Ñata, no sé, no entendí bien la pregunta. ¿Qué me parece en términos de si sirve o no sirve? No tengo una respuesta definitoria. Claramente es una zona que ha tenido una intervención severa sobre los humedales, que en muchos casos no tuvo en cuenta lo que yo les ponía al principio, este enfoque ecosistémico y el enfoque de derechos, porque muchas veces se han hecho intervenciones que no tuvieron en cuenta todas las poblaciones, sino solamente algunos segmentos, y que incluso han agravado el riesgo ambiental de otras. Entonces, ¿cómo estas medidas atendieron esos problemas? La verdad que no tengo una opinión, ni conozco en detalle como para aportarles. Y bueno, nada, te agradecen mucho por las respuestas y bueno, también gracias Azu por estar con la presentación. Tuve algunos problemas técnicos en la compu y no lo pude pasar yo, así que nos salvaste. Y bueno, si tienen más consultas también van a tener el mail de Javi disponible en la presentación. No sé si alguien más quiere comentar algo o consultar. Súper interesante todo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Como les decía al principio, me parece fundamental que se amplíen los espacios de intercambio y de discusión y de debate. Aun cuando muchas veces podamos disentir, es importante que demos las discusiones y que las demos sobre las experiencias que conocemos y sobre las propuestas que podamos formular, ¿no? Es importante pasar digamos, de la reacción, de la resistencia, a la propuesta, a la iniciativa, y eso yo realmente los celebro y los felicito por estar en ese camino, porque eso implica tomar riesgos, porque el que hace se equivoca, el que dice a veces omite alguna parte, y bueno, algunos no evitan exponerse a esos riesgos, pero yo creo que para resolver problemas complejos necesitamos respuestas complejas y sobre todo mucha discusión, mucho debate en base a datos, en base a evidencia, en base a experiencias. Así que encantado de compartir este espacio y quedo ahí en contacto para el que quiera profundizar o que quiera mayor información del tema, si les puedo dar una mano en eso, a total disposición. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos en contacto. Adiós, gracias.